Bueno, hoy día vamos a estar hablando con una persona bien especial para nuestro programa, que es el doctor Julio Abelleira, odontólogo. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Y Muy buenos bien. días a todo el mundo, desde Arica hasta Chiloé. Así es, doctor. Se ve así, bien con ese gorrito, ¿oh? Bien alegre. Mire, ¿ah? Está bien, Así es, está muy bien. Doctor, hoy día... plena, ¿Mm? plena conducta aquí con la gente. Así pues, muchas gracias por aceptar la invitación de estar aquí con nosotros, aclarando tantas dudas que tenemos sobre nuestra salud bucal. Y hoy día nosotros tenemos que conversar con usted y queríamos saber qué es la ortodoncia, doctor. Bueno, qué bueno que podamos hablar de algunas cosas que a veces están un poco dadas por sentado, como que todo el mundo las conoce, y la verdad es que hay mucho desconocimiento. Exacto. La ortodoncia es una de las especialidades de la odontología que se ocupa de enderezar los dientes. La palabra viene de orto, recto, o derecho, o Ujú. correcto, y doncia, que significa diente. Entonces, dientes correctos, dientes derechos, Mm. significa la ortodoncia. Y yo no sabía eso, mira lo que hemos aprendido hoy día. Ortodoncia, ¿Ve? orto viene de correcto, de recto, ¿no es cierto? Y doncia de dientes, o Así, sea, dientes correctos. dientes correctos. Muy bien. ¿Y cuáles son los tipos de ortodoncia, doctor, que existe? Bueno, la primera ortodoncia, o en realidad no debería se llamarse ortodoncia, sino que chuecodoncia, ¿no es cierto?, que se produce, o sea, movimientos incorrectos de los dientes, tienen que ver con el chupete o con chuparse el dedo, ¿cierto? Y eso Mm, produce desalineaciones. Y hay un montón de otras razones por las cuales los dientes salen chuecos, entre otras que en los seres humanos venimos alimentándonos mejor desde ya hace unos 100 años, 150 años probablemente, a ujú, diferencia de todo el resto de los miles de años donde nos alimentábamos como, con lo que podíamos. ujú. Ahora nos alimentamos en general, en nuestro país y en el hemisferio, como queremos, no Mm, como podemos. Y eso hace que nuestros huesos crezcan más fuertes, pero no necesariamente más grandes, y los dientes crecen más grandes, no necesariamente más fuertes. Y se produce esta discrepancia entre el porte de los huesos y el porte de los dientes, ¿cierto? Y ahí tenemos un grave problema de disarmonía dentoalveolar. Disarmonía, es decir, que no está en armonía ujú. los dientes, los alveolos. Los huesos más chicos, los dientes más grandes. Y eso pasa en las sociedades, mientras más desarrollada, entre comillas, desarrollada la sociedad, más disarmonía hay. Por eso que los japoneses y los norteamericanos, perdón, los estadounidenses, son los que lideran la chuecura de sus dientes. Por Oh. eso allí se ha desarrollado mucho más la ortodoncia. Ahora, existen tratamientos, obviamente, para la chuecura de los dientes. Así es. ¿Cuáles son esos tratamientos, doctor? Básicamente, esto se desarrolló en los años 20 del siglo pasado, 20, 30, 40 quizás. Y hay dos fuentes principales, la fuente europea y la fuente norteamericana. Mm. Los europeos, de qué se ocupaban entre las dos guerras mundiales, en los años 20 y los años 30? De que los niños crecieran bien, los que se habían salvado de la guerra. La gente madura, ya tengo los dientes chuecos, ya qué le voy a hacer, no importa. Y desarrollaron una ortodoncia para los niños que en realidad no es directamente una ortodoncia, sino una ortopedia de los maxilares. Yo le voy a mostrar ahora un pequeño ejemplo. Yo sé que la cámara nuestra no es muy profesional, pero no importa. Esto es lo que algunos llaman plaquita y que se usa solo en niños. Voy a sacar esta plaquita para mostrar. Mm. Entonces, va en los dientes y permite, en el paladar, y permite expandir el paladar, ensancharlo, ¿no es cierto? Ujú. Y lograr que el hueso se haga más grande. ¿Se acuerda que hablábamos que teníamos dos elementos, hueso pequeño, dientes muy grandes? Pues bien, la técnica europea, alemana, inglesa, Ujú. es esta, ortopedia de los maxilares. Vamos a sacarla de abajo, ¿no es cierto?
Y es una simple plaquita que aprovecha el crecimiento de los maxilares y lo estimula para que ya hacer crecer el maxilar y que en él quepan todos los dientes. Esa es una forma. La segunda forma es la gringa, la estadounidense, ¿no? La de USA, que dice, no, se desarrolla después de la Segunda Guerra Mundial, cuando llegan los G.I. Joe, cuando llegan los soldados vencedores y con mucha plata, con muchas lucas, porque a ellos le pagaban la mitad del sueldo en la guerra, en Japón, en las Islas Filipinas, en Francia, donde estuvieran, en Inglaterra, y la otra mitad quedaba depositada en la casa. Entonces, cuando llegaron de vuelta a casa, tenían mucha plata junta. El baby boom. Además, tenían muy pocas chiquillas allá en la guerra, y también llegaron a casarse y llegaron a hacer una gran cantidad de chiquillos, de niñitos cuando llegaron. El hecho es que ellos querían arreglarse los dientes y ellos ya estaban grandecitos. Ya. A diferencia de la cuestión europea, ¿no es cierto? Ellos querían arreglarse los dientes y a ellos no se les podía hacer crecer los maxilares. Por lo tanto, se creó la ortodoncia fija, los frenillos, el trencito, los brackets, como se le llame. Y esa ortodoncia tiene que ver, ¿no es cierto?, con adultos. A los adultos no se les puede hacer crecer los maxilares, por lo tanto, se les sacan dientes definitivos y se ajusta el resto allí donde está. ¿Ya? Esos que estamos viendo en pantalla en estos momentos son los brackets fijos. Y eso está hecho para adultos. Ojo, pestaña y ceja. Para adultos, frenillos fijos. Para niños de hasta 14 años, máximo 15 años, no los fijos, los removibles. Son más baratos, son más rápidos, son mejores. Dañan menos el medio ambiente, para decirlo de una forma moderna, ¿no es cierto? Y eso fueron las cosas que compitieron hasta hace unos 5 o 10 años atrás, cuando empezaron a aparecer unas formas nuevas. La primera es la así llamada invisible, que no son invisibles en realidad, sino que son los frenillos que se colocan por la parte de adentro, ya no por la parte de afuera de los dientes, sino por la parte de adentro, ¿no es cierto? Es una técnica un poquito más difícil, pero sobre todo para las chiquillas que no querían que se les viera que andaba con frenillos, se la pone por la parte interna. Es una variación de los frenillos fijos. Son un poco más caros porque el procedimiento es un poco más difícil. Y esa es, yo diría, la que revolucionó hasta hace unos 5, 4 años atrás, hasta que apareció la ortodoncia de verdad invisible, ¿no es cierto? Y esto tiene que ver con que ya no se usan frenillos, ya no se usa un aparatito como una plaquita como la que mostré, sino se usan unas cápsulas transparentes que van cambiando los dientes milímetro a milímetro. ¿Cómo lo hacen? La computación desarrolló un algoritmo, una fórmula matemática de predecir cómo había que enderezar los dientes desde el estado A, chuecos, hasta el estado B, derechitos. Ya. Y para eso se toma un par de radiografías que se meten al computador y él predice cuáles son los pasos y los movimientos divididos aproximadamente entre 18 y 24 movimientos. Y se hacen unas plaquitas de plástico muy delgadito, transparente, ya, que está dividido en esos 18 o 24 movimientos. Y el paciente usa estas plaquitas una por mes, o una por semana, una por 3 semanas, dependiendo del grado. Y entonces ya no hay nada fijo, no hay nada metido en la boca, sino que se usan básicamente para dormir o un par de horas al día. Y se van produciendo los mismos movimientos, pero sobre todo que son mucho más predecibles, porque están en parte de un patrón, ¿no es cierto?, que desde el punto A al punto B nos va guiando. ¿Y cuál es? Eso yo diría que es lo más moderno, lo más in que existe en estos momentos. Y es muy seguro. ¿Pero el nivel de efectividad, doctor, sería el mismo? El nivel de efectividad, de eficiencia y de efectividad. La efectividad de todas es más o menos igual. ¿Ya? La La eficiencia, es decir, costo, beneficio, tiempo, etcétera, etcétera, yo diría que esta invisible se va a imponer en el futuro. Es mucho menos tediosa, es mucho menos complicada, pero es mucho más cara hoy día. Cuando se masifique, como todas las cosas, pues no va a ser más barata. El problema no está ahí, el problema está en la memoria ósea. Nuestros huesos tienen memoria, ¿no?
a muchas chiquillas por ahí que se han arreglado la nariz, ¿no es cierto? Que se han hecho no sé qué cosa, les ha pasado que después de arreglársela la nariz vuelve a estar exactamente como estaba antes, por la memoria ósea. Qué ¿Ya? tremendo. Ya. Porque nosotros somos así, estamos hechos así, por alguna razón estamos hechos así, ¿no? Pero claro, hoy día la gente dice, hoy que no, que se ve feo. Desde el punto de vista mío personal, como profesional, yo no creo que haya feo y lindo. Yo creo que hay funcional y disfuncional. Entonces uno debería corregir los defectos funcionales. Exacto. Si eso se ve más lindo, entre comillas, porque ¿qué es lindo hoy día? No es lo mismo que lindo que era ayer, ¿no es cierto? Si usted ve las damas de Rubens, qué sé yo, eran gorditas y rubicundas, y hoy día tienen que ser más bien flacuchentas, ¿no es cierto? Claro. O eran flacuchentas hasta hace unos 15 años, ahora vuelven a ser voluptuosas de nuevo, en el caso de las mujeres. Los hombres, se decía que teníamos que nosotros ser feos, hediondos y peludos, ¿no es cierto? No. Yo tengo por lo menos feo y peludo, ¿no? Por lo menos de aquí. Pero nunca me han considerado una belleza en ninguna parte, ni un tipo atractivo. Entonces, eso va a depender mucho. ¿Qué es lo que sirve? ¿Qué es lo que de verdad importa en estas pantallas y lo que yo les debo entregar como mensaje? Primero, asegurarse que la persona que le vaya a hacer el tratamiento esté certificado en ortodoncia. Claro. En Chile no existe la obligación de que alguien sea especialista en ortodoncia para que haga frenillo. Ojo, claro. Usted puede dedicarse, cualquier dentista puede dedicarse, pero a lo menos que esté certificado. Claro. Entonces, si va a un lugar, exíjale al odontólogo que le muestre su certificación, ya sea del colegio odontológico, de alguna universidad responsable o de alguna certificación internacional. Eso es bien, bien importante, ¿ya? Y segundo, que el precio sea conocido desde un principio, independientemente de lo que dure. Los tratamientos pueden durar 1 año, 2 años, 3 años incluso, pero que le dejen claro el precio desde un principio, ¿ya? Porque si uno dice, no, ya mire, ya llevo 1 año y medio, ahora tiene que pagar otra tanto. Entonces, se lo ofrecen, ahí se está viendo en pantalla la ortopedia invisible. Y le cobran de nuevo, y usted no sabía que tenía que pagar eso, y ya está metido en la mitad del lío, tiene que seguir pagando. O se va donde otro que la hace pagar de nuevo. Entonces que se lo den por escrito. Exacto. ¿Cuánto cuesta el tratamiento en totalidad? Exactamente. Eso es bien importante. Doctor, ¿esa ortodoncia puede hacerse en adulto mayor? Bueno, la otra gracia, y eso no la había contado porque me la reservaba como para el final. Ya. Tanto ha crecido la técnica que hoy día somos capaces de corregir la posición de los dientes en personas grandes, en personas de muchos años. Nosotros somos uno de los pocos servicios en el país que tiene una ortodoncista calificada en adultos mayores, que es una calificación después de la calificación, no sé si me entienden, ¿no? Porque claro, no es lo mismo mover dientes en hueso antiguo, para no decir viejo, ¿no es cierto? Que moverlo en diente jovencito y plástico. Y nosotros hacemos, y entiendo que varios otros colegas en el país, hacen también ortodoncia a adultos mayores. Ojo, no se pueden hacer todos los casos. Por ejemplo, si a un paciente tiene los dientes chuecos porque se le están moviendo, no se puede hacer ortodoncia porque se le van a caer. Se va a quedar sin ningún diente. Así que las encías le van a quedar derechitas, pero después sin ningún diente. Entonces, ¿se puede hacer ortodoncia en adultos mayores? Sí, pero hay que hacer un escáner, hay que hacer una serie de revisiones previas. ¿Y cuándo no es recomendable hacer ortodoncia? Como usted dijo, cuando un diente se está moviendo ya, quizás hay que poner más atención. En adultos mayores, básicamente cuando los dientes se están moviendo, o cuando el beneficio que le va a traer tener dientes derechos es menor que el riesgo que podemos correr haciendo esta maniobra. Y eso es en general en toda la odontología y es en general en toda la medicina. Uno tiene que sopesar los beneficios y los riesgos potenciales. Los beneficios pueden ser reales, pero los riesgos, aunque sean potenciales, hay que ponerlos al mismo lugar. O sea, yo escuché por ahí o recibí una niñita que le habían dicho que de 4 añitos, que no se dejaba atender porque es muy chiquita ella,
y tenía muchas caries y que había que hacerle una anestesia general. ¿Cuál es el riesgo de someter a una niña de 4 años a una anestesia general para arreglarle los dientes? ¿Qué es más grande? O sea, si el papá quiere deshacerse de una molestia, es problema de ellos, pero el riesgo al que sometemos a ese pajarito para una anestesia general es demasiado alto para el potencial beneficio. Entonces siempre hay que sopesar estas cosas y ojo, en ortodoncia para adulto mayor, en general, en toda la ortodoncia, consulte a 2, consulte a 3. Consulte. Normalmente la primera consulta es gratuita o pues tiene un valor muy pequeño. Exacto. Sáquese la radiografía, que se las entreguen a usted. ¿Ya? No que le diga al doctor, no, yo me las quiero. No, entréguemela, doctor, préstemela. Voy a pedir una segunda opinión. Nadie se puede enojar porque pide una segunda opinión. Obvio. Y va a 1, a 2, a 3. No vaya a 4, no vaya a 5, porque ya es chacreo ya, pero porque se va a confundir mucho. Pero con 2, con 3, con la radiografía en la mano, y después vuelve usted al que le tinca más. Ojo, el paciente no tiene cómo saber cuál es mejor. Pero si hay alguna cosa que tienen ustedes las mujeres, y aquí voy a ser súper feminista, es que tienen más cachativa. O sea, algún sexto, séptimo, noveno sentido que les dice, no, aquí me tinca, aquí me quedo. Y normalmente tienen razón. Doctor, en el caso de que haya caries, ¿es recomendable el tratamiento de ortodoncia? Bueno, hay hartas cosas que uno debiera recalcar antes de empezar a hablar de ortodoncia, pero la ortodoncia no se puede hacer si hay algún defecto en la boca. Es decir, si tiene caries, no. Si tiene piezas por extraer, o si tiene enfermedad de las encías. ¿Ya? O sea, si necesitas hacer extracciones, tapaduras o limpieza, no se puede empezar con ortodoncia. ¿Y por qué no se puede empezar? Porque al poner frenillos de cualquiera, va a ser más difícil lavarse los dientes, por lo tanto las caries van a explotar y va a terminar con los dientes derechitos, pero todos rotos. Claro. Y es peor el remedio que la enfermedad. O sea, igual debería como empezar por lo primero, hacer como todo el tratamiento y al final el tema de ortodoncia. Así es. Boca sana. Boca sana. En boca sana no entran moscas, decía, no, en boca cerrada, pero en boca sana, ¿no es cierto? Y después se hace la ortodoncia. Normalmente el mismo ortodoncista le dice, ¿sabe qué? Mire, pase aquí con mi colega para que se haga todas las caries y mientras tanto se va sacando la radiografía y después me viene a ver. Eso hace un ortodoncista serio. No le dicen, no, mañana le colocamos y mientras le colocamos le van haciendo las tapaduras. Eso no es serio. No. Cuando le echan la cundidora, como se dice en el campo, esto de apurarse, normalmente es porque el paciente, el doctor tiene pocos pacientes. ¿Y qué quiere que le diga? En una sociedad como la nuestra, cuando el doctor tiene pocos pacientes, algo extraño hay. Claro. Algo extraño, ¿ya? No quiero ahondar más al respecto, pero el sexto sentido que tiene usted, la chiquilla, ¿no es cierto?, les dirá el resto de la respuesta. Bueno, como entonces, todo... a no apurarse, son tratamientos que duran meses y años, por lo tanto, no apurarse tampoco en empezar. Claro, o sea, no hay que apurarse y tampoco hay que tomar la decisión de la primera, tomar lo primero que encontramos. Entonces, lo primero que pasó. No. O sea, siempre tenemos que preguntar una segunda opinión y hasta una tercera, dice el doctor Julio. Y el doctor Julio Velleira, él trabaja en Sonrisa de Adulto Mayor. Él es presidente, director de la clínica, el director de la clínica de Sonrisa. Nunca tanto como presidente, ¿no? Sí, ahí mira, por algo su experticia, ¿no es cierto?, sobre la sonrisa de adulto mayor, que es algo que no es tan fácil. Yo creo que ahí las personas que necesitan realmente buscar una persona especialista que haya trabajado con esto muchos años, porque de repente entregarse así como al tiro a lo primero que venga no es recomendable. Él está en Paseo Ahumada, número 6, piso 10, oficina 105. Y con todos, ¿no es cierto?, los protocolos que tenemos ahí hoy en día por las etapas, por el tema de la pandemia, ¿no es cierto? Y también puedes ubicarlo en el teléfono 22-697-2001 y agendar ahí una visita
¿no es cierto? Si usted está en regiones también, puede venir en el mismo día, quizás llegar tempranito, ya hacer los exámenes, tener la evaluación, por lo menos, de lo que puede hacer. Así que no se vaya a entregar en cualquier lugar. Por favor, tiene que consultar primero. Y ahí está el doctor Julio Velleira, odontólogo de Sonrisa de Adulto Mayor. Muchas gracias, doctor, por haber estado hoy día con nosotros. Es un gusto, como siempre, poder compartir estas cosas que uno ha ido aprendiendo a lo largo de la vida con toda la gente de nuestro país. Y del extranjero, ¿eh? Ojo, porque como esto, después que se emite por las pantallas de Televisión Nacional Evangélica, se va a YouTube. Exactamente. Y ahí me pregunta, ¿y cuándo van a venir a Colombia ustedes, por favor? Le digo, no puedo. Por la pandemia no puedo. No puedo, claro. Así, pero harta sí, gana tiene de ir a Colombia, parece, doctor. Ah, sí, por supuesto. Pero antes que nada me han dicho que me van a invitar a Brasil. A Brasil, muy bien, doctor. Ahí sí que yo encuentro que ahí la gente que pueda ir a Brasil, que vaya cuando ya termine la pandemia, porque está medio complicada la cosa. Ya, doctor, muchas gracias por haber estado con nosotros. Siempre una alegría recibirlo, estar con usted acá. Y bueno, desearle que pase un hermoso fin de semana y hasta la próxima vez. Esperamos vernos muy pronto. Muchas gracias. Muchas gracias. Bendiciones.